no estén tan lejos, ¿verdad? Para que presten atención. ¿Quiénes quieren aprender de la palabra? ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Porque dice la palabra, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, si usted no tiene hambre de la palabra, si no le interesa, pues, o sea, el que no tiene hambre no quiere comer, ¿verdad? Entonces, vamos a ir un momento al libro de Juan, acompáñenme al libro de Juan, al capítulo 4, versículo 3 al 26, y hoy vamos a leer bastante palabra, yo voy a enseñar, no voy a predicar, y va a tener un poquito de paciencia conmigo, ¿verdad? Pero queremos aprender de la palabra y queremos saber más, no nos queremos quedar con lo que tenemos, queremos saber más, ¿verdad? Libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 4, del versículo 3 al 26, vamos a leer. Si usted puede hacerme el favor de ponerse en pie, en reverencia a la palabra, y hago la aclaratoria que cuando yo hable de Yeshua me estoy refiriendo a Jesús, y cuando diga Yahweh me estoy refiriendo a Jehová, al que conocemos como Jehová. Leemos en el nombre del Señor. Lea conmigo, hermano. Salió de Judea y nuevamente se fue hacia Galilea, y tenía que pasar por entre los samaritanos. Entonces llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, a un lado del campo que Jacob había dado a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Cansado por el esfuerzo del camino, Yeshua se sentó a un lado del pozo, y eran como las 12. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua, y Yeshua le dijo, dame agua para beber, porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos. Entonces la mujer samaritana exclamó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no tienen trato entre sí. Yeshua respondió diciéndole, si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, mi señor, no traes vasija y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres acaso mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus rebaños? Respondiendo, Yeshua le dijo, todo el que beba de esta agua sentirá sed de nuevo. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que brote para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua, Señor mío, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí para sacarla. Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella le dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, has dicho bien, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo, veo que tú eres profeta, mi señor. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Yeshua le dijo, mujer, créeme que viene el tiempo en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene el tiempo y ahora es en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores, porque Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. La mujer le dijo, sé que va a venir el Mesías y cuando haya venido nos enseñará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Puede sentarse, mi hermano? Y yo estoy muy contenta pues en esta ocasión de verles una vez más, hermano, y compartir un poco de la palabra de Dios con ustedes. El Señor nos ha regalado lindos mensajes en estas reuniones de damas. Yo aprecio pues que los caballeros estén aquí y no se ciegue, hermano, simplemente porque el Señor a veces escoge vasijas, mujeres, ¿no? Para hablar a nuestras vidas, ¿no? Pero vamos a tratar de aprender, ¿verdad?
El tema de la mujer samaritana es un tema que es muy conocido en las iglesias y es una porción de la Biblia que de una u otra manera siempre la gente lo busca porque es un relato muy lindo. Mira cómo la mujer samaritana le habló, mira cómo Yeshua le respondió y siempre se habla de la mujer samaritana. De hecho, hace algún tiempo, yo no sé si habrá alguien que se recuerde que yo di un mensaje de la mujer samaritana y yo me sorprendí bastante cuando el Señor me da esta palabra y yo digo, bueno, esto es tremendo, Señor. ¿Esto qué será? ¿Recalentado? Recalentado le decimos a la comida cuando queda de un día leftover, que de un día para otro decimos, bueno, vamos a hacer, no tenemos nada que cocinar, vamos a recalentar, ¿no? Pero el Señor es tan maravilloso que la misma porción de la Biblia nos las entrega y nos dice, mira, es que aquí hay otras cosas que tú no has visto, que no te has fijado y es necesario que tú aprendas de ello. Yo digo, está bien, Señor, vamos a aprender, ¿no? Pero para poder entender el pasaje de la mujer samaritana, tenemos que primero entender quiénes son los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Para poder entender quiénes son los samaritanos, ¿verdad? Tenemos que ir atrás en las páginas de la historia de Israel, ¿no? Y vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, Segunda de Reyes 17, para ver de dónde viene el pueblo samaritano, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender una cosa. Cuando el pueblo de Israel estaba unido bajo el reinado del rey David, primero fue rey Saúl, después fue rey David, 40 años reinó David desde Jerusalén, y después el reino pasó a Salomón. Después de Salomón, el reino se dividió. Y es importantísimo que usted entienda que el reino se dividió. El reino se dividió en dos partes. Todos digan dos. El reino de Israel se dividió. Dos tribus, Judá y Benjamín, quedaron juntas y las otras 10 tribus quedaron juntas. Las 10 tribus quedaron con Jeroboam, con el rey Jeroboam, y Judá y Benjamín quedaron con Roboam, el hijo de Salomón. Se formaron de un solo reino de Israel, se formaron dos reinos. Pasa en la pantalla, hermana. La siguiente, ahí está. Ahí lo tenemos en el mapa. El reino dividido. La parte de arriba, verde, ese es el reino de Israel, ¿verdad? ¿Lo ve allí? Ahí usted ve el mar de Galilea, es el pequeño, el mar Mediterráneo es el mar grande y el mar muerto. El reino de Judá es la parte en rosado. Allí se puede ver Jerusalén, que queda más hacia el norte. E Israel tenía su capital en Samaria. La capital de Israel era Samaria. Ahora, Samaria siempre se caracterizó por ser una capital idólatra, pagana. Ellos adoraban dioses ajenos. ¿Por qué adoraban dioses ajenos? Vamos a ir un poquito en la historia. Ya sabes dónde queda el reino de Israel, que eran 10 tribus, y el reino de Judá, que eran 2 tribus. El reino total de Israel eran 12 tribus. Se dividió, 10 tribus arriba, 2 tribus abajo. ¿Ok? Es muy importante que usted sepa esto para que sepa de dónde viene usted. ¿Ok? Entonces ya sabemos esto. ¿Ok? Vamos al libro de Segunda de Reyes 17, versículo 23 al 41. Vamos a leer un poco de palabra hoy. Si no trajo Biblia, júntese con alguien que tenga Biblia, hermano, pero es importante, o tome la nota, ¿verdad? Para que luego lo lea en su casa. Segunda de Reyes 17, 23 al 41. Dice de la siguiente manera: hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de él, como Yahweh había dicho por medio de todos los profetas. Así pues, los hijos de Israel fueron llevados cautivos desde su país a Asiria hasta este día. Voy a hacer una pausa. ¿Qué pasó? Vuélvame a poner el mapa, hermana. Okay.
¿Qué fue lo que pasó con el reino de Israel? El reino de Israel siempre fue idólatra. Adoraban dioses ajenos, dioses falsos. Por lo tanto, el Señor dijo, los voy a entregar para que vayan en cautiverio y los voy a esparcir, a dispersar. No quiero saber más nada de Israel. Israel no ha sido fiel conmigo, quebrantó mi pacto, no se han portado fieles conmigo, yo los voy a destruir. Cuando usted lee la historia, y yo le recomiendo que lo haga, del libro de los reyes, libro de las crónicas, léalo, hermano, para que usted sepa cómo se comportaban los reyes de Judá, cómo se comportaban los reyes de Israel. Casi todos los reyes de Israel eran paganos, adoraban dioses ajenos. El Señor, por medio de los profetas, le dijo, ustedes van a ir al exilio. Los voy a dispersar por toda la faz de la tierra. No quiero saber más nada de ustedes. Ustedes van a desaparecer como nación. Israel es capturada por el rey asirio y es mandada al exilio. ¿Cuántas tribus habían? Habían 10 tribus. 10 tribus fueron al exilio. El rey asirio Sargón II tomó el reino de Israel en el año 722-721 antes de Cristo, y Samaria era la capital de ese reino. Las 10 tribus estaban allí. Uno de los reyes era Acab, Jezabel, que era una mujer totalmente idólatra. Ellos ofrecían sus hijos a los dioses ajenos. Pero los reyes no querían que el pueblo, fíjense lo que pasó, Jeroboam, que era el primer rey que hubo allá, él dijo, mira, va a pasar un problema. Si el pueblo si vas a Jerusalén a adorar, porque recuerde que cuando hacemos las fiestas, cuando hacemos la Pascua, cuando hacemos Shavuot, Pentecostés, o cuando hacemos la fiesta de tabernáculos o Sukkot, la Escritura dice que el pueblo tiene que ir ¿a dónde? A Jerusalén, a Jerusalén. Todos tienen que ir a Jerusalén. Entonces el pueblo que estaba en Israel decía, bueno, vámonos a Jerusalén porque en Jerusalén tiene que ser la fiesta. El rey de Israel no quería que le quitaran el trono y dijo, no vaya a ser que Dios me vaya a quitar el trono y se lo regrese a la casa de David. Yo quiero ser el rey aquí. Entonces él dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a inventar. Y él se inventó de su propio corazón, agarró la Escritura, agarró el Pentateuco, la Torá, y la modificó, la alteró. Entonces, donde decía, tienes que subir a Jerusalén a adorar, él dijo, no, ahora vas a ir al monte Gerizim a adorar. No hace falta. No lo hagas así, vamos a hacerlo. Es en el mes séptimo. No, vamos a adorar mejor en el mes octavo. Pero el Señor no había dicho que en el mes octavo, había dicho en el mes séptimo, en el mes de Tishri, es que vas a ir a el tabernáculo. Pero él para que el pueblo no se levantara, no se sublevara y no regresara el reino a Judá, él dijo, vamos a inventar para que el pueblo esté contento. Vamos a leer qué fue lo que pasó. Yo creo que me he equivocado en la escritura, hermano, y vamos a Segunda de Crónicas 10, 16 al 19. Aquí es cuando Israel se rebela contra el rey. 10, 16 al 10 y el 19. Al darse cuenta Israel de que el rey, ¿cuál rey? El rey Roboán, no les había hecho caso, el pueblo respondió al rey diciendo, no tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí. Vaya cada uno a su casa, oh Israel. Mira ahora por tu casa, David. Entonces los hijos de Israel se marcharon a sus casas. ¿A dónde se fueron los hijos de Israel? Israel, se supone que Israel debería tener ¿cuántos reyes? No, Israel es un solo reino. El Señor dijo, el pacto que hizo el Señor fue con un solo reino, con un solo pueblo, el pueblo de Israel. Debería tener un solo rey. El primer rey fue Saúl,
El segundo rey fue David. El tercer rey fue Salomón. Pero cuando llegó Roboán, ¿qué pasó? Ellos dijeron, no tenemos parte con David, dijo Israel. Las 10 tribus dijeron, no tenemos parte con David. Váyase cada quien a su casa. Aquí nos sublevamos, no queremos que tú seas nuestro rey, Roboán. Ellos se levantaron en contra de la persona que tenía que ser el rey, porque por derecho le tocaba a Roboán. El 19 dice, así los hijos de Israel se rebelaron contra la casa de David hasta hoy. Hermanos, una pregunta. Usted conoce el país de Israel, ¿verdad? Usted lo ha escuchado del país de Israel. Ajá. ¿Cuántas tribus hay allí? ¿Por qué a la gente de Israel le dicen judíos? Por Judá, por la tribu de Judá, porque Judá permaneció. Judá junto con Benjamín. Los demás se rebelaron. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? Yo no los voy a soportar más. Ustedes se entregaron a la idolatría, yo los voy a echar de acá, los voy a esparcir. Vino el rey asirio, tomó Israel, no Judá, sino Israel, y los llevó cautivos a todas las naciones. Y vamos a ver qué fue lo que pasó después de que él hizo esto. Vamos ahora sí a Segunda de Reyes 17, y tengo que correr, 23 al 41. Hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de él, como Yahweh había dicho por medio de todos sus profetas. Así pues, los hijos de Israel fueron llevados cautivos desde su país a Asiria hasta este día. Entonces el rey de Asiria hizo venir a la gente de Babilonia, de Cut, de Aba, de Hamat y de Sefarbaín, para hacerlos que habitaran en las ciudades de Samaria en sustitución de los hijos de Israel. Y ellos tomaron posesión de Samaria y poblaron sus ciudades. ¿A quiénes llamó el rey de Asiria? Gente extranjera. Gente extranjera. Gente gentil. Goyines. ¿Usted sabe lo que significa la palabra goyín? La palabra goyín es hebreo. La palabra goyín significa pagano. Hay gente que dice, no, es que yo soy gentil. No, señor, usted no es ningún gentil, porque si usted no adora ídolos ni está en idolatría, usted no es ningún goyín. Goyín es el que adora ídolos, es un gentil. ¿Ve? El rey de Asiria trajo gente extranjera que no sabían, no conocían al Dios de Israel. Gente totalmente ignorante de esto, ¿verdad? Y ellos tomaron posesión de Samaria y poblaron sus ciudades. Pero desde el principio, el 25, cuando ellos empezaron a vivir allí, no mostraron reverencia a Yahweh, por lo que Yahweh les envió leones que los mataban. Entonces, imagínense, pueblan allí con pura gente extranjera y hay un pequeño problema. Los leones se los comienzan a comer. Entonces dicen, wow, tenemos tremendo problema, tenemos una plaga de leones. Entonces ellos le informaron al rey de Asiria diciendo, la gente que tú trajiste cautiva y a la cual hiciste que habitaran en las ciudades de Samaria, no conoce la ley del Dios del país, quien les ha enviado leones y aquí que los matan porque ignoran la ley de Dios del país. Entonces el rey de Asiria dio órdenes diciendo, lleven allá a uno de los sacerdotes que trajeron cautivos desde aquel lugar para que vaya y viva allá y los instruya en la ley del Dios del país. Pero estos sacerdotes, hermanos, eran sacerdotes que ya tenían una Torá totalmente alterada. No era la Torá original. Le habían puesto una cosita, le habían quitado otra y la ley de Dios perfecta, que no se le debe quitar ni poner, la habían alterado. Dios había entregado instrucciones, dijo, aquí está la ley mía, y estos sacerdotes habían alterado. Uno de esos sacerdotes fue el que empezó a enseñar a esos goyines cómo conducirse con el Señor, ¿no? Pero dice aquí, sin embargo, cada pueblo rendía culto, el 29.
Cada pueblo rendía culto ¿a quién? A su propio Dios, y los dejaron en los templos de los lugares altos que construyeron en Samaria. Cada pueblo hacía así en las ciudades que habitaban. Los hombres de Babilonia rendían culto a Jacob Benot, ese era un dios. Los hombres de Cur rendían culto a Nergal. Los hombres de Hamar rendían culto a Asima. Los jabeos rendían culto a Yapsab y a Tartac. Los sefarvamaitas quemaban a sus hijos en el fuego de Ardamelec y Amalek, dioses de Sefarvaim. Se imagínense, había una mezcla completa de dioses y de idolatría allí. Ellos también, aparte de que tenían todos sus dioses, dice el 32, ellos también reverenciaban a Yahweh y constituyeron para sí de entre ellos mismos sacerdotes de los lugares altos quienes le ministraban en los santuarios de los lugares altos. Reverenciaban a Yahweh y rendían culto a sus dioses según la costumbre de los pueblos. Por eso los hijos de Israel fueron deportados de su propio país. Hasta este día, por haber dejado a Yahweh para hacer según la costumbre de los pueblos y no reverenciar a Yahweh ni proceder conforme al pacto, ni según el derecho, ni según la ley, ni según la ordenanza de Yahweh, la cual ordenó a los hijos de Israel, a quien puso por nombre, a los hijos de Jacob, a quien puso por nombre Israel, con quienes Yahweh hizo pacto y los ordenó diciendo, no reverencien a otros dioses ni les adoren, no les rindan culto ni los ofrezcan sacrificios, sino adoren a Yahweh que los sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido. Sírvanle a Él, adórenlo a Él, ofrezcan sacrificios a Él. Guarden y pongan por obra todos los días los estatutos, las ordenanzas, las leyes y los mandamientos. Dice el 41. El 40, pero no obedecieron, sino que actuaron según sus antiguas costumbres. Y aunque estas personas que vivían en Samaria reverenciaban a Yahweh, reverenciaban también a ¿quiénes? A sus imágenes de talla, tal como lo hicieron sus padres, así también hacen ellos, sus hijos y sus nietos hasta este día. Entonces viene un sacerdote y le dice, mire, vengan, yo les voy a enseñar cómo se debe adorar al Señor. Y dijeron, sí, vamos a adorar aquí al Señor. Y ellos dijeron, está bien, vamos a tener otro Dios. Y empezaron a adorar a Dios, pero no dejaron el culto a los otros dioses. ¿Usted cree que eso le gustaba al Señor? ¿Usted cree que ellos sabían lo que estaban haciendo? ¿Usted cree que ellos conocían al Dios de Israel? En eso nos encontramos a esta mujer samaritana. ¿De dónde venía esta mujer? De un pueblo pagano totalmente, donde había un culto mezclado, no había un culto puro, no había algo puro. Era una alabanza mezclada. ¿Ve? Amén, aleluya. ¿Estás entendiendo algo, mi hermano? Fíjese lo que dice esto. Cuando la ciudad de Jerusalén, después de que Israel marcha al exilio, a los años, Judá también va al exilio, pero Judá va para Babilonia. La tribu de Judá y de Benjamín va al exilio a Babilonia. Cuando el imperio medo-persa, hermano, y usted se tiene que volver un estudiante de historia para poder entender todo esto. Créame, va a tener que meterse en los libros de historia para poder, y a lo mejor dirán, no, pero la historia es aburrida. Hermano, métase, yo le animo a que lo haga. Porque usted va a descubrir cosas interesantísimas. El pueblo de Judá, junto con la tribu de Benjamín, marcharon al exilio a Babilonia. Pero el Señor había dicho que Judá iba a permanecer de pie por amor a David, su siervo. Y que nunca le iba a faltar a David varón que reinase en su trono. De hecho, el Mesías, ¿de dónde tenía que venir? De la tribu de Judá, del linaje de David. Él tenía que ser descendiente de la tribu de David, del linaje de David, de la tribu de Judá. Tenía que ser judío, juro, no podía ser ni levita, ni de benjamita, ni rubenita, ni de la tribu de Aser, ni de la tribu de Neftalí. Tenía que ser judío. ¿Está entendiendo, mi hermano? Porque era la profecía. Judá marchó al exilio a Babilonia. Pero después Judá regresó durante el imperio medo-persa. Y entonces ellos comenzaron a reconstruir
a reconstruir Jerusalén. Y mira lo que pasó. Vamos a ir al libro de Esdras, Esdras 4, del 1 al 3. Aquí cuando habla de los enemigos de Judá, estamos hablando de la gente que vivía en Samaria. Acuérdense que ellos no eran de ninguna tribu, ellos eran extranjeros que vinieron a poblar allí. ¿Ok? Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín se enteraron de que aquellos que habían venido del cautiverio, el cautiverio en Babilonia, reconstruían el templo de Yahweh, Dios de Israel, se acercaron a Zorobabel. Zorobabel era el que estaba construyendo el templo. Y a los patriarcas y le dijeron, permítanos también a nosotros participar en la reconstrucción, pues como ustedes construiremos para su Dios, a quien hemos ofrecido sacrificio aquí desde los días de Sennacherib, rey de Asiria, quien nos trajo hasta acá. Pero Zorobabel, Jesúa y el resto de los patriarcas de Israel les respondieron, ustedes nada tienen que ver con nosotros en cuanto a la reconstrucción del templo de nuestro Dios, porque nosotros de común acuerdo vamos a reconstruir el templo de Yahweh, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Judá, los samaritanos se acercaron, oh mira, ahí vienen los judíos, están reconstruyendo el templo de Jerusalén. Mira, nosotros también queremos. Nosotros queremos también participar, nosotros le ofrecemos a su Dios Yahweh, nosotros conocemos a su Dios Yahweh, pero también le ofrecían culto a los otros dioses. Dice nosotros, ¿qué le dijo Judá? Ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Váyanse de aquí porque ustedes son unos goyines, son gentiles, son unos paganos. Ustedes no tienen parte con el Dios de Israel. Los despreciaron, ¿verdad? En Esdras capítulo 4, en el mismo capítulo 4, en el 9:10 dice, en el 10, y el resto de los pueblos que deportó el grande y célebre Isper, a los cuales hizo vivir en las ciudades de Samaria. Ahí vemos que está hablando, los enemigos de Judá son la gente que estaba en Samaria, ¿ok? Ok, desde entonces comenzó una rivalidad. Cuando ellos le dijeron, no, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Los samaritanos se molestaron. Y yo creo que había como un celo. Sí, no nos van a dejar reconstruir con ellos el templo. Y comenzaron a hacerle la vida de cuadrito o imposible. Entonces, le ponían tropiezo para que no reconstruyeran el templo. Y entonces le decían, no, hasta que no hablen con el rey fulanito de tal, hasta que no hagan esto, y les hicieron la vida de cuadrito y a cada ratico tenían que suspender las obras. ¿Por qué? Porque los samaritanos estaban celosos. Decían, no, ellos no pueden reconstruir su templo. De allí en adelante dice que comenzó una antipatía entre ambos pueblos. No se podían ver judíos con samaritanos, o sea, como que agua y aceite. No se podían ver, ¿no? Pero entonces los samaritanos construyeron un templo en Jericín. Usted ve ahí, Samaria, hay dos montes allí en Samaria, yo no sé si se ve aquí, ahí se ve Siquem, hay dos montes, hay uno que se llama Jericín y el monte Ebal, dos montes. Entonces, la Torá decía, ustedes tienen que ir a Jerusalén, pero los samaritanos dijeron, no, es al monte Jericín donde debemos adorar a Yahweh de los ejércitos. Pero ellos cambiaron, alteraron la palabra. No era en Jericín, según la palabra, era en Jerusalén. Al día de hoy, hermano, los samaritanos todavía existen. Y los samaritanos son un pueblo que ha sido entregado, a algo terrible. Porque todos tienen, casi toda la descendencia de ellos, salen los niños mongólicos. Casi todos. De 10 hijos, salen 6 mongólicos. Pero sabe que ellos todavía guardan la Torá. Ellos tienen la Torá, pero la tienen alterada. ¿Usted le suena eso familiar? Gente que agarra la escritura y la tuerce.
Ellos tienen la Torá, pero ellos la tienen alterada. Entonces, ya usted entiende de dónde vienen los samaritanos. Usted se imagina, Yeshua dice la palabra que subía de Judea. Ay, póngame el otro mapa, hermana, el otro mapa. Ajá. Dice la Escritura que él subía de Judea y que iba a ir hacia la región de Galilea. ¿Ve la región de Galilea allá arriba? Él se iba a pie, no agarraba el carro, él se iba a pie, ¿verdad? Pero tenía que pasar ¿por dónde? Por Samaria, por Samaria. Ahora, el Señor les había dicho a sus discípulos, les había dado unas instrucciones. En Mateo 10, 5 al 6. Vamos a buscar en Mateo. Es importante, y si puede tomar las notas, hermano, anótelo. Mateo 10, 5 al 6. ¿Sabe por qué a mí me gusta la historia de la mujer samaritana? Es importante para entender quiénes somos nosotros. Es importante para saber cuál es el plan de Dios. Es muy importante. Mateo 10, del 5 al 6. A estos dos envió Yeshua después de instruirlos diciendo, no vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos, sino que vayan primero a las ovejas de la casa de Israel que se han extraviado. Ahora, ya vimos en la historia, él le dice, no vayan a Samaria, no vayan a la ciudad de Samaria, pero vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Póngame de nuevo el otro mapa, hermana. Vayan primero a las ovejas perdidas, a las que se dispersaron. ¿Cuándo se habían dispersado? Hacía 500 años se habían dispersado. Y el Señor le dice a los discípulos, vayan a buscar las ovejas perdidas. Eso había pasado hacía 500 años, hermano Alex. Yo creo que ni con lupa las iban a encontrar. Le iba a preguntar a usted, a ver, hermano Julio, ¿usted es oveja perdida de la casa de Israel? ¿Cómo? Ni idea tenía. ¿Cómo iban a saber dónde estaban? Porque Israel se perdió completamente. Esas 10 tribus se perdieron, hermano. Se perdieron en el mundo. No, perdidas totalmente. Pero el Señor le dice a los discípulos, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo me quedo pensando y digo, bueno, Señor, pero ni con lupa las iban a encontrar. ¿Cómo iban a saber ellos quiénes eran ovejas perdidas? Pero fíjate lo que pasa. Leemos este pasaje en Juan, donde Jesús tenía, otra vez póngame el otro mapa. Y disculpe, hermana Luisa. Donde Jesús o Yeshua tenía que subir. Él estaba en Judea, en la región de Judea, donde están los judíos, e iba hacia Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Le dice a sus discípulos, no vayan, no entren a ciudades samaritanas, pero él llega allí y como había tenido que caminar no sé cuántos kilómetros, porque desde allá, desde Jerusalén hasta Sicar, que era donde estaban, créanme que eso es bastante camino. Cansado del camino, era como mediodía, él se sienta en ese pozo y llega aquella mujer, una mujer samaritana, a la quien no le hacen gracia los judíos. ¿Usted cree? Póngame el primer, la fotico de esa. Mira, yo cuando veo esta foto digo, qué linda se ve, mira la mujer samaritana, a los pies del maestro aprendiendo. ¿Usted cree que eso pasó así, hermano? No. ¿Sabe qué? Esa mujer tenía en su mente prejuicio. Dijo, este es un judío. A veces uno dice, no, este es judío. ¿Y a ustedes no les han dicho judíos, hermano? Ya te metiste a judío. Dice, mira, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Ya te metiste a judía? Si no se lo han dicho, prepárese porque se lo van a decir. Pero usted tiene que saber quién es usted. Porque si usted es de la tribu de Judá, está bien, como el hermano Alberto, que sabe que tiene ascendencia de Judá, ¿verdad? Su abuelo es de Judá. Pero si usted no tiene ni idea de dónde viene, abra los oídos para que usted sepa que usted no es de la tribu de Judá. Usted no es de la tribu de Judá. Pero si no, acostúmbrese, hermano.
Se ve linda eso, pero esa mujer tenía prejuicio, tenía mucho prejuicio. Dijo, aquí llegó este judío. Y el judío aquel le dice, mujer, dame de beber. Ella se queda mirándolo, a lo mejor lo primero que le ve es el talit con los tzitzis, e inmediatamente que le ve el talit con los tzitzis dice, este es judío. Dice, bueno, ¿y este qué onda? Le dice, ¿tú por qué me pides a mí agua? Si tú eres judío, yo soy mujer samaritana. Y samaritanos y judíos no se tratan. ¿Por qué? Por toda la explicación que les di. Y entonces él le dice, le empieza a hablar cosas espirituales. Le dice, mujer, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. ¿Tú sabes por qué Jesús no agarró el agua? Porque el pozo era profundo y él no tenía una vasija con que sacar agua. Y él tenía sed, porque él era un ser humano. Él tenía sed. Y él le dijo, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿tú a mí me pides? O sea, ¿qué te pasa? ¿Tú eres judío? Pero él le dice, si tú supieras, la mujer esta, la mujer samaritana, y gracias que el Señor no nos dio nombre, o sea, no nos dice cómo se llamaba ella, porque nos engloba como un pueblo completo. Mucha gente, hermanos, que son cristianos, que son creyentes en el Mesías, y que piensan que conocen al Dios de Israel, y no tienen la más mínima idea. Te le dice, oh sí, ¿quién estudió? Oh, mi Señor se llama Jehová, Jesús, le inventan el Señor, Dios Todopoderoso, le ponen todos los títulos, no saben el nombre del Señor, no saben lo que a Él le gusta, no lo conocen. El Señor le dijo, si tú supieras quién es el que te pide el agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y la mujer, yo creo que este está loco. Dijo, pero si tú no tienes ni un cubo, no tienes nada con qué sacarlo y además el pozo es hondo. ¿Qué tú qué te crees? ¿Que tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Ella decía, bueno, yo soy samaritana y nuestro padre Jacob nos regaló este pozo. De ahí bebieron sus rebaños y todo. ¿Tú qué crees? ¿Que tú eres más grande que él? Y entonces el Señor le comienza a hablar. Y me gusta la manera como él le habla, porque él le dice, como él sabía que ella estaba siendo despectiva, le dice, ve, llama a tu marido y vuelve para acá. Cuando le dice esto, yo creo que la mujer baja la cabeza y le dice, no, yo no tengo marido. Y le dice, es verdad, tú no tienes marido. Tu vida es un desastre. Bueno, no le dijo eso, hermano. Pero vamos a estar claros, hermanos. La vida de la mujer era un desastre. Esta muchacha aquí se ve fresquecita, pero aquella mujer había tenido 5 maridos. No había tenido 1, 2, 2. Había pasado por 5 fracasos. Hermanas, y discúlpenme a los caballeros que me dirigen en este momento a las hermanas. Pero yo he escuchado decir, yo no lo sé porque no he pasado por esa experiencia, pero yo he escuchado decir que una de las experiencias más fuertes es el divorcio. Es el divorcio. Mi hermana es divorciada y mi hermana me dice, esto es una de las experiencias más fuertes, el divorcio. Esta mujer no se había divorciado una vez, se había divorciado 5 veces. Pero ella conocía al maestro, ella conocía al Dios de Israel. Oh, yo conozco al... Y hermanos, hay cantidad de iglesias que dicen que conocen al Señor y son pentecostales de la cabeza a los pies, pero andan en fornicación, en adulterio y en cuanta barbaridad se puede nombrar, en idolatría, en paganismo, en qué sé yo. Hello, ¿pasa o no pasa? Pero yo conozco al Señor. ¿Y conoces al Señor? Él le dijo, si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a Él, porque ella lo necesitaba. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él le contesta, ella le dice, no tengo marido. Dice, es verdad,
tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Yo creo que la mujer dice que, ¿cómo sabe él? Y ahí fue cuando le dijo, a mí me parece que tú eres profeta. Como que tú sabes algo, a ver, cuéntame. ¿No? Y ella le lanza una, yo sé de la iglesia, yo sé cosas de la Biblia, yo sé mucho. Ella le dice, tú sabes que nuestros padres nos dijeron que aquí en el monte de Gerizim es que tenemos que adorar. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén. A ver, cuéntame, tú que dices que eres profeta, cuéntame, ¿qué piensas tú? Y el Señor se ríe y le dice, ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, lo que no saben, lo que no tienen ni idea. Hermanos, cantidades de congregaciones que están alabando al Señor y no conocen al Dios de Israel. No han entrado ni siquiera en pacto con el Dios de Israel, porque bautizan ¿en qué? En títulos. No reciben el Espíritu Santo. No conocen la ley perfecta del Señor. No saben ni siquiera qué es lo que es agradable al Señor o no. Y una vez yo escuché a unos maestros de escuela dominical, le pregunta a un niño le pregunta, ¿cómo tú amas a Dios? Y entonces el maestro, yo oro, yo digo, salto de gozo y le digo, Señor, yo te amo, yo te alabo y con mucha emoción y todo. Y el niño, Dice, ¿cómo sabes tú que amas a Dios? ¿Cómo se lo demuestras? No, yo me pongo a gritar en un lugar público para que toda la gente me vea, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Créeme que no vas a impresionar a Dios. No lo vas a impresionar. Y el niño le contesta al maestro, y esto pasó, hermano, ¿sí o no, hermano Samir? El niño le contesta, no. El niño le contesta con la Biblia y le dice, ¿tú sabes cómo tú demuestras a Dios que tú le amas? Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El maestro se queda que, ponchao. ¿Sabes qué, hermano? Hay líderes que no tienen ni la más mínima idea y dicen, vamos a guiar al pueblo y somos pentecostales de la cabeza a los pies y hacemos esto y hacemos lo otro y pura emoción, hermano. Sí, pura emoción. Y la emoción te dura, y es bonito estar emocionada, me encanta estar emocionada, pero la emoción te dura un ratico y ya se acaba. Vamos a seguir. El Señor le dice a la mujer, créeme que viene el tiempo en el que ni en este monte, en Gerizim, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. ¿De dónde viene la salvación, hermano? ¿Sabe que una vez una persona que busca mucho al Señor se atrevió a decirle a mi esposo, ¿qué es eso de que la salvación viene de los judíos? Eso es mentira. Y mi esposo le dijo, mire, no se preocupe, que aquí está en la Biblia. Lo que pasa es que usted como que no la lee. Aquí está. No lo digo yo, lo dice la palabra. La salvación viene de la tribu de Judá. ¿De dónde viene el Mesías? De la tribu de Judá. ¿De dónde viene entonces la salvación? ¿Viene de la tribu de Leví? ¿De Dan? ¿De Aser? ¿De Neftalí? ¿De Rubén? ¿De Manasés? ¿De Efraín? No, viene de Judá. Viene de Judá. Y el Señor le dice, la salvación viene de los judíos, pero viene el tiempo y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, a mí me encanta un servicio pentecostal, me encanta un culto pentecostal donde todo el mundo está alabando al Señor, y estábamos la semana pasada, hermano Isaías estaba allá y yo me gocé con los hermanos de allá de la iglesia y cantábamos y alabábamos al Señor. Pero ¿sabe qué más me gusta, hermano? Hoy yo decía por dentro de mí, Señor, qué rico, porque yo no solamente te alabo en espíritu, pero te alabo en verdad, porque te conozco, porque yo ya sé quién eres tú, porque yo ya sé quién soy yo, porque ya sé dónde estoy parada, Señor, porque yo sé quién eres tú, que yo soy parte de tu pueblo, en espíritu y en verdad, hermano. Y usted lo que tiene es un tesoro precioso en sus manos.
¿Cuánta gente quisiera saber? No tienen ni la más mínima idea de quiénes son, de dónde vinieron, a dónde se fueron, qué fue lo que pasó con ellos. Y la mujer le dice, yo sé que va a venir el Mesías. Oh, esto yo sé, a pesar de que mi vida es un desastre, yo he estudiado un poquito, yo sé que va a venir el Mesías y Él nos va a enseñar todas las cosas. Y frente a ella tenía a Yeshua y Él le dice, yo soy ese Mesías que tú sabes, yo soy. Mira, la mujer samaritana se para como una mujer de valor. ¿Por qué? Porque es verdad que su vida era un desastre, hermana. Porque ella no conocía al Señor. Ella buscaba al Señor a su manera. Pero la siguiente parte me llama mucho, mucho la atención. Vamos a leer. Busca otra vez en el libro de Juan 4. En Juan 4. Ya un momentico, mi hermano. ¿Está aprendiendo algo, mi hermano? Dígame si está aprendiendo algo. Mire, aquí hay unas citas, yo se las voy a dar solamente para, si las puede anotar, anótelas, para que las busque en su casa, acerca de lo que los profetas profetizaban acerca de Samaria, ¿no? Isaías 9, 9 al 10, Isaías 9, versículo 9, 10, 17 y 21. Jeremías 23, 13. Jeremías 23, 13. Usted con calma en su casa lo busca porque a mí se me está acabando el tiempo ya. No los quiero retener por más tiempo acá. Jeremías 23, 13. Oseas 8, 1 al 8. Hermano, léalo, porque nosotros somos comparados con Samaria. El pueblo de Israel, Dios lo compara con Samaria. Idólatra, un pueblo que se perdió, que se extravió y que el Señor tuvo que venir ¿a qué? A buscar y a redimir. Pero vamos a regresar al libro de Juan. Cuando tenga un chance, busque esas citas que le di al libro de Juan 4 y vamos a terminar de leer lo que pasó aquí. En el 27 leemos, Juan 4, 27. Y mientras hablaba sus discípulos, mientras hablaba Yeshua, sus discípulos llegaron y se sorprendieron que hablara con la mujer. Pero ninguno preguntó, ¿qué buscas? ¿O qué hablas con ello? Dejando entonces su cántaro, la mujer fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será acaso el Mesías? Y saliendo los hombres de la ciudad vinieron a él. Mire, ¿sabe qué? La mujer samaritana no esperó hacer un estudio bíblico, no esperó a que le dijeran, usted tiene licencia para predicar, no esperó a que le dijeran, sí, vaya y cuéntele. No, ¿sabe? El Señor escoge los vasos de una manera tan impresionante. Y yo creo que una de las debilidades que tenemos las mujeres es que nos encanta hablar. Amén. Somos comunicativas, hermanas. Y ¿sabe qué? Esta mujer, wow, estaba sorprendida porque dijo, este es el Mesías. Y yo, wow, yo no puedo creer, estaba hablando con el mismísimo Mesías. Dejó el cántaro allí y se fue corriendito a la ciudad. Y le dijo, vengan a ver lo que este hombre me ha dicho. ¿Será acaso el Mesías? ¿Podrá ser? Y entonces dice, y saliendo los hombres de la ciudad vinieron a él. Mientras tanto sus discípulos le insistían diciendo, maestro nuestro, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no conocen. Y los discípulos se preguntaban entre ellos, ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que concluya su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y de que concluya su obra. ¿Y cuál era la voluntad de él? ¿Ir a buscar los paganos? No,
ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaban perdidas, había que buscarlas. No, y dice el 35, ¿no dicen ustedes la cosecha llegará después de 4 meses? He aquí yo les digo, levanten sus ojos y observen los campos que ya están blancos y listos para la cosecha. Cuando el Señor les está hablando estas palabras, Él le dice, levanten los ojos, porque allá venía la mujer, se había traído a toda la ciudad. Todos se vinieron con ella y Él les dijo, levántenlo, ahí está, mira, la cosecha. Todo ese montón de samaritanos, yo creo que ese montón de judíos dijeron, bueno, y entonces, ¿le vamos a predicar a los samaritanos? Ellos no entendían, hermanos, pero usted y yo sí. Porque incluso cuando el Señor antes de ascender, los discípulos le preguntaron, antes de que Yeshua subiera al cielo, le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Si usted no entiende la historia, usted no va a entender lo que significa esa pregunta. Póngame el mapa de nuevo, el de los 2 reinos. Los discípulos, antes que Yeshua se fuera al cielo, le preguntaron, Señor, ¿le vas a restituir el reino a Israel, a esas 10 tribus perdidas, en este tiempo? Eso fue cuando Yeshua subió al cielo. ¿Cuál fue la contestación del Señor? No les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A los discípulos no les tocaba saber. ¿Usted sabe a quién le tocaba saber? A nosotros. Nosotros sí lo sabemos. Ellos en aquel entonces no entendieron y Él les dijo, a ustedes no les toca. Eran los apóstoles del Señor. Eran hombres santos, eran los que habían estado con el Señor tanto tiempo en su ministerio. Pero Él les dijo, a ustedes no les toca. ¿A quiénes les tocaba? A nosotros, a usted y a mí. Porque nosotros estamos viviendo en esos tiempos en que el Señor va a restituir el reino ¿a quién? A Israel, hermano. A Israel. ¿Ve? Y entonces el Señor en el 36, vuelvo a Juan 4:36. El que levanta la cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna, y el que siembra y el que cosecha se regocijarán juntamente. Porque en esto es verdad el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he mandado a cosechar lo que ustedes no labraron, porque otros labraron y ustedes han entrado en su labor. ¿Sabe qué? Él les estaba diciendo, la mujer fue y sembró la palabra. Vengan que yo encontré al Mesías. Ella fue a sembrar. Pero a los discípulos les tocaba ¿qué? Cosechar. Tú no sabes cuándo la palabra que tú le estás dando a la gente, cuándo va a dar fruto. Pero tú simplemente te encargas de entregarla. Tú simplemente le dices a la gente, yo no sé dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo quisiera que hubiese una marca de, este es oveja, este no es oveja, aquel no es, aquel sí. Pero no sabemos y la única manera de saberlo es predicando, es hablándole a la gente. Miren, la gente que no va a entender, le va a decir, no, eso no es así. Y la gente que va a entender, ¿sabe qué le va a decir? ¿Y ahora qué hacemos? Por eso le preguntaron a Pedro el día de Shavuot, el día de Pentecostés, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de ¿quién? De Yeshua, para el perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabe usted, hermana? La persona que está al lado suyo en la fila. ¿Cómo sabe usted, hermano? Cuando usted va a trabajar, ¿quién es oveja perdida y quién no? Hay una sola manera y es hablando. Es hablando. Hay gente, ponte de pie, mi hermano, ya estoy terminando. Mire, mi hermano, puede ser que usted que no tenga mucho conocimiento. Yeshua se quedó con los samaritanos, dice la palabra, 2 días. 2 días se quedó él. Un día para el Señor es como 1000 años. Esos 2 días simbolizan 2000 años. Desde que Yeshua estuvo en esta tierra, ya se van a cumplir 2000 años desde que Él murió. Nosotros no tomamos la fecha de su nacimiento, sino de su muerte.
y resurrección. Se van a cumplir 2000 años desde que Él murió, desde la muerte del Mesías príncipe. Yeshua se quedó con los samaritanos 2 días. Y yo le doy las gracias a Él. ¿Sabe por qué? Porque aunque Él le había dicho a los discípulos, no entren a la ciudad de Samaritano, Él se quedó 2 días. Porque Él se acordó de que allá lejos, en lo último de la tierra, en Caracas, Venezuela, en el año 1971, iban a ser una muchacha, una chica, y Él tuvo misericordia de mí. Y yo que era extraña a los pactos y a las promesas del Dios de Israel, hermanos, yo le puedo decir que yo me siento contenta, privilegiada de saber que mi Elohim es el Elohim de Israel. Y así como Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo ya no soy extranjera, yo ya no soy gentil, ya no soy pagana, ya no soy goyín. Ahora soy una hija de Sión, revestida de la justicia del Señor. He sido redimida por el poder de la sangre del Mesías. Aquel Mesías que nació en Judá. Se acordó de que yo iba a nacer allá, en lo último de la tierra, hermano. Imagínense, hasta Venezuela me alcanzó la misericordia de mi Señor. Y yo no sé si para ti significa algo, pero tengo la esperanza que el día que yo muera, como dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y que el día que suene esa trompeta, así esté deshecha esta carne, yo me voy a levantar en victoria. Y se va a cumplir la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Yo era extranjera, pero ahora soy hija del Altísimo. Y yo no sé si para ti es algo de alegría, pero hermana Dalia, a ti te alcanzó la misericordia del Señor. Hermana Marisela, te alcanzó también a ti en México. Hermana María, en Honduras, ¿no? En El Salvador. Hermana Kenia, en Honduras. Hermana Sonia, en México. Hasta lo último de la tierra. Id y predicad, dijo el Señor. Id y predicad. Vayan, vayan, prediquen. Son buenas nuevas de salvación. El pueblo que antes estaba en la oscuridad, ahora ha visto la luz. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Tú has recibido del agua de vida eterna. Tú ya sabes quién es el Mesías. Tú ya sabes quién eres tú. ¿O a usted le queda alguna duda de quién es usted? Esas tribus que se perdieron, esas 10 tribus que se perdieron, aquí estamos, Israel. Ahora es hora de entrar en la labor. Es hora de entrar en la labor y de empezar a buscar dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque de aquí a poco, oh mis hermanos, de aquí a poco la trompeta se está haciendo sonar, ese shofar está sonando en todos los rincones de este mundo. ¿Sabes qué? Los siervos del Altísimo se están poniendo de pie y están dando las instrucciones a quienes, a los dispersos de la casa de Israel. Yo sé que más adelante Pastor Samir les va a explicar porque el mayor éxodo de la historia está por comenzar. Usted y yo vamos a ser protagonistas y vamos a ver cosas grandísimas, pero solamente agárrate de la promesa. Agárrate de que tú sabes quién eres tú y quién es tu Mesías. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Vamos.